Solo quería salvar a su hermano, pero terminó esposado. ¿Injusticia? ¿Destino? ¿O el precio que se paga por amar demasiado? Es extraño pensar que, a veces, el mismo gesto que nace de la pureza puede confundirse con un crimen. Pero así es el mundo, no pregunta lo que sientes, solo juzga lo que ve. Y cuando la culpa llega antes que la explicación, hasta la verdad parece una mentira. Esta es la historia de Lucas, un hombre común, con un corazón más grande que su propia suerte. Un hermano que cambió noches de sueño por esperanza, creyendo que la salvación podía venir de un simple acto de amor. Pero el amor, cuando se mezcla con fe y desesperación, tiene el poder de convertir héroes en sospechosos y víctimas en culpables. Y ahí surge la pregunta, ¿hasta dónde llegarías para salvar a quien amas, incluso si el mundo entero pensara que estás equivocado? Prepárate. Porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia sobre drogas, adicción o redención. Es una historia sobre el límite entre lo correcto y lo incorrecto, entre amar y perder. Una historia que tal vez no sea la tuya, pero que te hará repensar todo lo que crees sobre el sacrificio, la culpa y la salvación. El sonido de la sirena rompe el silencio de la madrugada, mientras Lucas permanece arrodillado sobre el asfalto frío, con las manos temblorosas y el rostro manchado de culpa. La sangre se escurre entre sus dedos, y la mirada del policía, dividida entre el deber y la duda, refleja un dilema moral que pocos tendrían el valor de enfrentar. Nadie ahí sabe lo que realmente pasó, solo se ve el desespero grabado en los ojos de un hombre que parece haberlo perdido todo, incluso la fe. Y en ese instante, la pregunta resuena como una sentencia, ¿cómo pasó esto? Hay momentos en la vida en que el tiempo parece detenerse, y el peso de las decisiones cae sobre nosotros con la fuerza de un juicio. Lucas no era un criminal, pero ahora todos lo miran como si lo fuera. En el fondo, lo que está en juego no es solo la verdad de los hechos, sino la redención de un hermano que sacrificó más de lo que podía para salvar a quien amaba. Y, paradójicamente, el mismo amor que lo movió, ahora lo coloca en el centro de una tragedia que nadie comprende. Pero muchos olvidan que detrás de cada escena de dolor existe una historia no contada, una cadena de promesas, culpas viejas y tentativas de salvación que se entrelazan como piezas de un rompecabezas. Antes de ese suelo manchado de sangre, hubo risas, complicidad, una infancia marcada por lazos fuertes y juramentos sinceros. Y es volviendo a ese pasado donde empezamos a entender qué fue lo que realmente llevó a Lucas hasta ahí. Desde pequeños, Lucas y Cayo eran más que hermanos, eran compañeros de supervivencia en un mundo que parecía empeñado en ponerlos a prueba. Mientras otros niños tenían juguetes y descanso, ellos tenían promesas y silencios. Lucas creció demasiado rápido, asumiendo el papel de padre antes de tiempo, y Cayo aprendió a verlo como su único refugio seguro. Ese amor fraternal tenía un peso tan hermoso como trágico, el de quien carga sobre los hombros la responsabilidad de proteger, incluso cuando ya no tiene fuerzas ni para sí mismo. Era común verlos reír por nada, compartir el mismo pan y los mismos sueños. Cayo creía que Lucas tenía todas las respuestas, y Lucas fingía que sí, solo para no verlo caer. En el fondo, existía el miedo a fallar, el miedo a que una simple distracción costara demasiado caro. Y ahí nace la culpa, silenciosa, discreta, pero lista para crecer al menor descuido. Porque quien ama de verdad sabe, amar también es temer perder. Muchos piensan que el lazo entre hermanos es natural, pero la verdad es que se construye con sacrificio, con paciencia, en esas noches donde uno llora y el otro finge dormir para no preocuparlo. Lucas vivía en busca de redención por errores que ni siquiera eran suyos, como si proteger a Cayo fuera la única forma de salvarse a sí mismo. Y es precisamente ese amor, tan puro como peligroso, el que pondrá a los dos frente a la prueba más grande de sus vidas. 7. La casa donde crecieron siempre tuvo más ecos que voces. La madre, entre turnos de trabajo y cansancio, se volvió casi un recuerdo. El padre, consumido por el vicio, desaparecía por días, dejando atrás solo promesas rotas y el olor a culpa flotando en el aire. Fue en ese vacío donde Lucas aprendió a ser adulto, y Cayo a buscar fuera de casa lo que no encontraba dentro. Solo que el mundo allá afuera no tiene piedad, te recibe, sí, pero cobra caro. Al principio eran solo nuevas amistades, charlas en la esquina, una forma distinta de mirar el peligro como si fuera aventura.
Lucas notaba las señales, el nerviosismo, las pequeñas mentiras, el dinero que aparecía de la nada, y trataba de advertir a su hermano. Pero quien ha amado a alguien que se está perdiendo sabe lo difícil que es competir con la tentación del escape. Cayo, ciego por el deseo de demostrar que podía ser alguien, se hundía cada vez más. Y así, entre el amor y el miedo, Lucas se veía atrapado en un dilema moral: dejar que su hermano siguiera su camino y arriesgarse a perderlo, o intervenir y cargar con el peso de ser juzgado por meterse demasiado. Intentó alejarlo del abismo, pero cada intento parecía empujarlo más hacia él. En el fondo, no solo Cayo se estaba perdiendo, también Lucas, ahogado en la culpa y en un desespero silencioso que solo entiende quien alguna vez intentó salvar a alguien que no quería ser salvado. El día en que Lucas descubrió la adicción de su hermano fue como ver el suelo desaparecer bajo sus pies. Entró en la habitación y vio lo que nunca quiso ver: el cuerpo delgado, la mirada perdida, la jeringa caída. Fue como si el tiempo se detuviera, y con él, el aire. La culpa lo invadió como una avalancha, porque en el fondo sentía que debía haberlo notado antes. Pero quien ama siempre cree que todavía hay tiempo, que la salvación está ahí, a un paso del abrazo correcto. El confrontamiento llegó como un golpe. Cayo gritaba, negaba, y Lucas insistía, dominado por el desespero. «Solo quiero ayudarte», decía, pero las palabras chocaban contra muros de rabia y vergüenza. Y es curioso cómo el amor puede sonar como una acusación cuando el otro todavía no está listo para escuchar. En esa habitación, el olor del dolor era más fuerte que cualquier sustancia. Y por primera vez, Lucas vio en los ojos de su hermano un abismo que tal vez ni el amor más puro podría llenar. Aún así, prometió ayudar. Prometió luchar, aunque el mundo lo juzgara por eso. El dilema moral ahora era más grande que él: ¿hasta dónde debe llegar alguien para salvar a quien ama? A veces, el verdadero sacrificio no es morir por alguien, sino seguir intentando cuando todos ya se rindieron. Y con ese peso en el pecho, y una esperanza casi insana, Lucas decidió comenzar su propia cruzada por la redención de Cayo. Lucas pasó días y noches intentando hacer lo que nadie más parecía dispuesto a hacer: salvar a su propio hermano. Buscó médicos, psicólogos, trabajadores sociales, y cada puerta que se cerraba lo empujaba más hondo en un pozo de culpa y desesperación. El sistema hablaba bonito de reinserción y tratamiento, pero en la práctica era un laberinto de burocracia y desinterés. Y en medio de tanta indiferencia, el amor que sentía por Cayo era lo único que todavía tenía sentido. Hubo momentos en que Lucas creyó que podía vencer la adicción con afecto, que bastaba con abrazarlo suficientemente fuerte para curar. Pero pronto descubrió que la redención no es un camino recto, y que el amor, por sí solo, a veces no basta. Veía en los ojos de su hermano una mezcla de dolor y reproche, como si cada intento de ayuda fuera un recordatorio del fracaso de ambos. Era cruel darse cuenta de que, aun con toda su buena voluntad, estaba perdiendo la batalla. Aún así, no se rindió. Lo intentó una y otra vez, como quien pelea contra su propio destino. Porque en el fondo, Lucas creía que rendirse sería el verdadero pecado. Su sacrificio no era solo por Cayo, sino por algo más grande: una tentativa desesperada de demostrar que todavía existe salvación, incluso cuando el mundo entero ya decretó lo contrario. Y fue ese impulso, esa fe casi obstinada, lo que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Cuando la esperanza empieza a morir, la locura se disfraza de amor. Lucas, dominado por el desespero, creyó que podía salvar a su hermano con sus propias manos. Pasó noches enteras investigando en internet, leyendo foros, viendo videos sobre desintoxicación casera. Compró medicamentos, jeringas, calmantes, no por imprudencia, sino por fe ciega. La culpa lo cegaba, la redención lo guiaba. Solo quería ver a su hermano limpio, aunque eso le costara la paz. El cuarto se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cayo deliraba, sudaba, temblaba, y Lucas, con lágrimas en los ojos, le sostenía la mano tratando de controlar las convulsiones. El sonido de los sollozos se mezclaba con el de las oraciones apenas susurradas. Así nace el verdadero sacrificio, cuando el miedo a perder es más grande que el miedo a equivocarse. En ese momento, el amor se confundía con el desespero,
y la línea entre salvación y tragedia desaparecía por completo. Pero el cuerpo de Cayo no resistió. La respiración se volvió débil, el pulso lento, y en cuestión de minutos, el cuarto se transformó en un escenario de horror. Lucas gritaba, implorando, sin saber si lo que hacía era salvar o matar. El dilema moral alcanzó su punto más alto, el mismo remedio que debía curar, ahora parecía veneno. Y mientras el sonido de una sirena lejana se acercaba, él sintió el peso del juicio, antes incluso de que alguien tocara a la puerta. La madrugada estaba demasiado silenciosa, hasta que el golpe de una puerta rompió todo. Cayo, dominado por la abstinencia, huyó. Lucas corrió detrás, con el corazón desbocado, el desespero latiendo en cada paso. La ciudad dormía, pero para él el tiempo corría como una sentencia. Cuando por fin lo encontró, Cayo estaba tirado en el suelo, pálido, frío, con una jeringa a su lado. Era el tipo de escena que ningún hermano debería ver, el retrato cruel de la culpa y la impotencia. Lucas se arrodilló, intentando reanimarlo. Las manos temblaban, el cuerpo sudaba, la voz se perdía entre gritos y súplicas. Por favor, despierta, Cayo, no me hagas esto. El aire parecía desaparecer del mundo. En cada compresión torácica sentía el peso del juicio, el miedo de que el amor se hubiera convertido en veneno, de que el sacrificio hubiera sido en vano. Y aún así, insistía, como quien intenta negociar con Dios una última oportunidad de salvación. Aquel momento no era solo un colapso físico, era espiritual. Era el fin de una búsqueda, y el inicio de una nueva culpa. Lucas sintió que ya no había control, solo fe y desesperación entrelazadas. Y mientras los primeros ecos de las sirenas se escuchaban a lo lejos, una nueva historia empezaba a escribirse, una historia donde la línea entre víctima y culpable se volvería cada vez más borrosa. Las luces rojas se reflejaban en las paredes como si el infierno hubiera descendido a la calle. Los vecinos miraban desde las ventanas, murmurando, mientras Lucas intentaba en vano explicar lo que había pasado. Las manos manchadas de sangre, la jeringa en el suelo y el cuerpo inconsciente de su hermano formaban un cuadro imposible de defender. Con cada palabra, sonaba más culpable. Y el silencio de los policías, frío, calculado, dolía más que cualquier acusación. No fue lo que parece, decía, pero las palabras se perdían entre el ruido de las sirenas y las miradas desconfiadas de quienes ya habían dictado su veredicto. La escena era un retrato cruel de la injusticia, un hombre que solo quiso salvar, ahora visto como un monstruo. El dilema moral alcanzaba su punto máximo, hasta dónde llega la redención y dónde empieza el juicio. Lucas sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor y aún así no podía soltar la mano de su hermano. En el fondo, sabía que la verdad no se explica, se demuestra. Pero ¿quién escucharía a un hombre desesperado frente a una escena que gritaba lo contrario? El policía más joven lo miraba fijamente, atrapado entre el deber y la duda, como si algo dentro de él reconociera ese desespero. Y fue en esa mirada donde nació la próxima revelación, cuando la justicia y la empatía comenzaron a librar una guerra silenciosa dentro de un corazón uniformado. La sala era fría, iluminada por una lámpara cansada que colgaba del techo. Lucas, con los ojos rojos y la voz temblorosa, intentaba explicar lo inexplicable. Las palabras salían quebradas, atrapadas entre sollozos y recuerdos. Hablaba de amor, de desespero, de redención, pero todo lo que los policías oían era un relato confuso, el de un hombre rodeado de culpa y contradicciones. Y poco a poco, la verdad empezaba a perderse entre los ruidos del juicio. La jeringa sobre la mesa parecía burlarse de él. Para Lucas, era el símbolo del sacrificio, el intento de salvar a su hermano. Para los demás, era la prueba del crimen. Esa diferencia de percepciones era el corazón de la ambigüedad moral, cuando el bien y el mal se mezclan hasta que nadie sabe dónde termina uno y empieza el otro. El interrogatorio se convirtió en una batalla silenciosa entre intención y consecuencia, entre fe y lógica. Mientras respondía, Lucas revivía cada error, cada momento en que creyó poder controlar el destino. El policía lo observaba en silencio, como quien intenta descifrar un enigma humano. Y tal vez eso era justamente lo que él era, un hombre desgarrado entre la culpa y la salvación, intentando demostrar que el amor no es un crimen.
Pero el tiempo estaba a punto de revelar algo que cambiaría el curso de todo, incluso la mirada de aquel policía. El sonido de la pluma golpeando la mesa era el único indicio de que el policía seguía ahí, presente. Por fuera, un hombre frío, rígido, cumpliendo el protocolo. Por dentro, un torbellino. Con cada palabra de Lucas, algo dentro de él se movía, recuerdos que había intentado enterrar volvían a la superficie, el rostro de su hermano menor, el olor del hospital, la mirada perdida antes de la sobredosis. Era como si el pasado regresara, exigiendo una decisión que él nunca supo tomar. Entre las leyes que juró cumplir y la empatía que trataba de silenciar, nacía un dilema moral profundo. Sabía que arrestar a Lucas sería el camino más fácil, el que todos esperaban de él. Pero la mirada de aquel hombre, mezcla de culpa y desespero, tenía algo que lo desarmaba. Era la misma mirada que había visto en el espejo años atrás. Y por un instante, el policía entendió que juzgar era mucho más cómodo que entender. En aquel silencio denso, el tiempo parecía estirarse. El sonido distante del reloj marcaba más que segundos, marcaba el peso de la elección. Entre el deber y la compasión, titubeó. Y en esa pausa, nació una revelación invisible, una que cambiaría no solo el destino de Lucas, sino también el suyo. Porque, a veces, es en el juicio hacia otro donde somos obligados a enfrentar nuestra propia culpa. Días después, llegaron los resultados. El líquido de la jeringa no era droga, era un sedante. Y de repente, todo aquello que parecía culpa comenzó a transformarse en redención. El policía miró el informe y sintió que el peso se disipaba, como si un nudo invisible se deshiciera dentro de él. Lucas, por su parte, no celebró. Solo bajó la cabeza, agotado. Porque cuando alguien ha vivido el infierno del juicio, la verdad no trae alivio inmediato, trae silencio. Las cámaras de seguridad mostraron lo que las palabras no pudieron, Lucas corriendo, desesperado, tratando de salvar a su hermano. La imagen hablaba más fuerte que cualquier defensa. Y en ese instante, la narrativa cambió. El hombre que antes era visto como culpable, ahora se convertía en símbolo de sacrificio, un hermano que se atrevió a enfrentar al sistema y al prejuicio por amor. Pero aún así, su mirada seguía cargando un peso, el de quien sabe que la salvación nunca llega sin cicatrices. Esa revelación no borraba el pasado, pero le daba sentido. Mostraba que, a veces, la verdad llega tarde, pero llega. Y cuando lo hace, revela no solo los errores, sino también cuánto somos capaces de soportar por amor. Lucas demostró que la línea entre el héroe y el villano es frágil, y que, la mayoría de las veces, quien es juzgado como culpable solo estaba tratando de hacer lo correcto, a su manera. Tópico 12, o desfecho, 31 minutos 34 minutos. El sol finalmente salió después de días de tormenta. Cayo, débil pero vivo, respiraba con ayuda de aparatos en la clínica de rehabilitación. Lucas lo observaba desde lejos, con una mezcla de alivio y culpa. Sabía que lo peor había pasado, pero también que el camino hacia la salvación sería largo. Cada visita era una mezcla de dolor y esperanza, la prueba viva de que el amor verdadero tiene tanto poder para destruir como para reconstruir. La noticia se difundió, el hermano que luchó contra el sistema. Titulares, entrevistas, comentarios en redes sociales, todos querían entender la historia detrás de la tragedia. Pero Lucas no buscaba aplausos. Sabía que el verdadero reconocimiento no estaba en la absolución de la justicia, sino en la paz silenciosa de quien hizo todo lo que pudo. En el fondo, aún cargaba un dilema moral, ¿había hecho lo correcto, o solo había elegido el camino menos equivocado? Y aún con el peso de las investigaciones, algo en él había cambiado. El hombre que un día se arrodilló en desesperación ahora caminaba con una mirada distinta, la mirada de quien ya atravesó el infierno y salió con el alma hecha pedazos, pero viva. Se había convertido en un símbolo de sacrificio y redención, no por haber vencido, sino por nunca haberse rendido. Y, aunque no lo sabía, esta historia aún guardaba un último silencio, el más poderoso de todos. La puerta de la clínica se abrió lentamente con un crujido. Lucas entró en silencio, cargando en la mirada todo lo que las palabras jamás podrían decir. Cayo lo esperaba sentado, delgado, cansado, pero con un nuevo brillo en los ojos.
Ninguno de los dos sabía qué decir y quizá no hacía falta. A veces, el silencio es el idioma más honesto entre hermanos que ya lo han dicho todo, incluso lo indecible. Lucas se acercó despacio, y el abrazo ocurrió como un reencuentro con el tiempo. No hubo perdón ni explicaciones, solo presencia. El peso del pasado parecía disolverse allí, en ese toque sencillo, lleno de todo lo que quedó después del caos, amor, culpa, sacrificio y salvación. Era como si el mundo, por un instante, se permitiera respirar otra vez. Mientras la cámara se alejaba, el sonido de sus respiraciones se mezclaba con el eco de la frase que lo cerraba todo: a veces, amar demasiado, destruye. Pero también puede reconstruir. Una frase que no hablaba solo de ellos, sino de todos nosotros, sobre el límite entre el amor que salva y el amor que ahoga. Y así terminó la historia, con un silencio que decía más que cualquier final feliz. Y ahora dime, ¿cuántas veces has juzgado a alguien sin entender realmente lo que esa persona estaba enfrentando? ¿Cuántas historias has condenado sin saber el peso que había detrás de cada decisión? La verdad es que nadie está libre de culpa. Todos cargamos nuestros dilemas morales, nuestros propios abismos entre lo correcto y lo incorrecto. Pero justo ahí nace la redención, cuando decidimos mirar al otro con compasión en lugar de juicio. Tal vez tú también tengas a alguien que intenta salvar, aunque no sepas cómo. Un hermano, un amigo, o incluso a ti mismo. Esta historia no es solo sobre Lucas y Cayo, es sobre mí, sobre ti, sobre todos los que alguna vez amaron tanto que terminaron perdiéndose un poco. La pregunta es, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Tendrías el valor de pagar el precio del amor, sabiendo que podrían malinterpretarte? Si esta historia te tocó, es porque habla de algo que vive dentro de cada uno de nosotros, el deseo de salvación. Y si quieres seguir reflexionando sobre temas como el amor, la fe, las decisiones y la redención, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí, cada historia es un espejo. Y quizá, en el próximo video, te veas en un final diferente.